Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viene 5 de julio del 2024. Números 31. Campaña militar contra Madián. El Señor habló a Moisés diciendo: lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después serás reunido con tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: ármense algunos de sus hombres para la guerra y vayan contra Madián, para llevar a cabo la venganza del Señor contra Madián. Enviarán a la guerra 1000 hombres de cada tribu, de todas las tribus de Israel. De los millares de Israel fueron dados 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, junto con Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, quien fue a la guerra llevando consigo los utensilios del santuario y las trompetas para dar la señal. Hicieron la guerra contra Madián, como el Señor había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Entre los muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam hijo de Bie. Después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus hijos pequeños, saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todas sus riquezas. Luego prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todas sus fortificaciones. Tomaron todo el botín y todo lo capturado, tanto de hombres como de ganado. Y llevaron los cautivos, lo capturado y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la congregación de los hijos de Israel en el campamento, en las llanuras de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Y Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la campaña militar, y les dijo: ¿han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para que ellos actuaran contra el Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Ahora pues, maten a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con varón. Pero dejen vivas para ustedes a todas las muchachas de entre las mujeres que no hayan tenido relaciones con varón. Purificación después de la campaña. Moisés continuó: acampen ustedes fuera del campamento durante 7 días. Cualquiera que haya matado a alguna persona y cualquiera que haya tocado algún cadáver, se purificará en el 3er día, y en el 7º día, ustedes y sus cautivos. Asimismo, purificarán todo vestido, todo artículo de cuero, todo objeto de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los soldados que habían regresado de la guerra: este es el estatuto de la ley que el Señor ha mandado a Moisés: solo el oro, la plata, el bronce, el hierro,
el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, harán pasar por fuego, y será limpio. Pero también será purificado con el agua para la impureza. Todo lo que no resiste el fuego lo pasarán por el agua. Además, lavarán sus vestiduras en el séptimo día, y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento. Reparto del botín de Madián. El Señor habló a Moisés diciendo: saca la cuenta, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, de lo que se ha tomado cautivo, tanto de las personas como del ganado. Luego repartirás lo capturado por partes iguales entre los combatientes que fueron a la guerra y toda la congregación. Toma tú para el Señor el tributo de los hombres de guerra que fueron a la campaña, que será de 1 por cada 500, tanto de las personas como del ganado vacuno, de los asnos y de las ovejas. Esto lo tomarás de la mitad que les corresponde, y se lo darás al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada para el Señor. De la mitad que corresponde a los hijos de Israel tomarás 1 por cada 50, tanto de las personas como del ganado vacuno, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y se los darás a los levitas que tienen el cuidado del tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como el Señor había mandado a Moisés. El botín que quedaba de lo que tomó la gente del ejército era de 675,000 ovejas, de 72,000 cabezas de ganado vacuno y de 61,000 asnos. En cuanto a las personas, las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con varón fueron en total 32,000. La mitad correspondiente a los que habían salido a la guerra fue de 337,500 ovejas, de las cuales el tributo para el Señor fue de 675, de 36,000 cabezas de ganado vacuno, de las cuales el tributo para el Señor fue de 72, de 30,500 asnos, de los cuales el tributo para el Señor fue de 61, y de 16,000 personas, de las cuales el tributo para el Señor fue de 32. Moisés dio el tributo al sacerdote Eleazar, como ofrenda alzada al Señor, como lo había mandado el Señor a Moisés. La mitad correspondiente a los hijos de Israel y que Moisés apartó de la de los hombres que habían ido a la guerra, es decir, la mitad para el resto de la congregación, fue de 337,500 ovejas, de 36,000 cabezas de ganado vacuno, de 30,500 asnos y de 16,000 personas. De la mitad que correspondía a los hijos de Israel, Moisés tomó 1 de cada 50, tanto de las personas como de los animales, y se los dio a los levitas que tenían el cuidado del tabernáculo del Señor, como lo había mandado el Señor a Moisés. Ofrenda de los jefes del ejército. Entonces se acercaron a Moisés los oficiales de los millares del ejército, los jefes de los millares y los jefes de las centenas, y dijeron a Moisés: Tus siervos hemos pasado revista a los hombres de guerra que estuvieron bajo nuestro mando, y ninguno de nosotros falta. Por tanto,
hemos traído una ofrenda al Señor, cada uno de lo que ha hallado, objetos de oro, cadenillas, brazaletes, anillos, aretes y collares, para hacer expiación por nosotros mismos delante del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y todos los objetos elaborados. Todo el oro de la ofrenda alzada que ofrecieron al Señor los jefes de los millares y los jefes de las centenas fue de 184 kilos. Pues los hombres del ejército habían saqueado cada uno para sí. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de los millares y de los jefes de las centenas, y lo llevaron al tabernáculo de reunión, como recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor. El capítulo 31 de Números narra un episodio de la historia de Israel marcado por la venganza y la purificación después de la campaña militar contra los madianitas. Aquí se detalla cómo Moisés, siguiendo el mandato divino, organizó una expedición militar para castigar a Madián por su hostilidad hacia Israel. El relato comienza con la orden de Dios a Moisés de tomar represalias contra Madián. Se dispone que 1000 hombres de cada tribu de Israel, sumando un total de 12,000 guerreros, se preparen para la guerra bajo el liderazgo de Moisés y Fineas, el hijo del sacerdote Eleazar. Esta campaña tenía la misión de ejecutar la justicia divina sobre Madián, lo que implicó la muerte de todos los varones, incluidos 5 reyes madianitas y el profeta Balaam. Después de la victoria militar, los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y niños de Madián y saquearon su ganado y riquezas. Moisés, al recibir a los guerreros victoriosos de vuelta al campamento, mostró su desaprobación por haber dejado con vida a las mujeres, alegando que fueron ellas quienes, según la tradición, indujeron a los israelitas a pecar contra Dios en el incidente de Peor. Moisés instruyó entonces a los soldados y a los cautivos a purificarse fuera del campamento durante 7 días debido a su contacto con la muerte. Eleazar, el sacerdote, explicó las normas de purificación según la ley de Dios, que incluían el paso por fuego de los objetos metálicos y la limpieza con agua de los objetos que no soportaban el calor. Tras la purificación, se llevó a cabo el reparto del botín capturado entre los soldados y toda la congregación de Israel. La mitad fue destinada a quienes participaron en la guerra, mientras que la otra mitad se distribuyó entre el resto de la comunidad, incluidos los levitas encargados del cuidado del tabernáculo. Los jefes del ejército, al contar a sus hombres y confirmar que no faltaba ninguno, ofrecieron una generosa ofrenda de oro y objetos preciosos como expiación delante del Señor. Moisés y Eleazar recibieron esta ofrenda y la llevaron al tabernáculo como un memorial ante Dios. Este capítulo de Números, aunque perturbador por la violencia y las prácticas de guerra de la época, refleja el cumplimiento de un mandato divino específico para Israel, que incluía tanto la justicia contra Madián como la purificación ritual después de la violencia.
Es un recordatorio de cómo las normas religiosas y las prácticas militares se entrelazaban en la antigua sociedad israelita bajo la guía de Moisés y los líderes religiosos. Este capítulo de Números, en su continuación, también destaca la meticulosidad con la que se llevó a cabo el recuento y la distribución del botín capturado durante la campaña contra Madián. Moisés y el sacerdote Eleazar fueron responsables de asegurar que cada parte del botín se manejara de acuerdo con las instrucciones precisas dadas por Dios. El texto detalla que se contaron y se registraron todos los cautivos humanos y los animales capturados. La mitad del botín fue destinada a los soldados que participaron en la guerra, mientras que la otra mitad se repartió entre el resto de la congregación de Israel. Además, se especifica que una parte del botín se reservó como tributo para el Señor, que incluía una porción de cada 500 animales y personas capturadas. Es interesante notar cómo las normas religiosas regulaban no solo la conducta durante la guerra y la purificación ritual posterior, sino también la forma en que se manejaba el botín de guerra. Este botín no era simplemente para el beneficio personal de los guerreros, sino que se consideraba una ofrenda al Señor y también una forma de mantener el orden y la cohesión dentro de la comunidad de Israel. Finalmente, los jefes del ejército, al revisar cuidadosamente sus filas y confirmar que todos los hombres estaban presentes y contabilizados, ofrecieron una ofrenda significativa de oro y objetos preciosos como expiación ante el Señor. Esta ofrenda no solo simbolizaba la gratitud y la dedicación de los líderes militares hacia Dios, sino que también servía como un acto de reconocimiento de que toda victoria y todo botín procedían de la voluntad y el favor divinos. En resumen, Números 31 no solo narra un episodio de guerra y venganza en la historia de Israel, sino que también ilustra cómo las normas religiosas y las prácticas rituales influenciaban todos los aspectos de la vida comunitaria, incluidas las actividades militares y la distribución de recursos obtenidos en el conflicto. En conclusión, el relato de Números 31 nos ofrece una ventana a una época antigua donde las guerras eran instruidas por mandato divino y donde las normas religiosas dictaban tanto la conducta en el campo de batalla como la manera en que se manejaban los frutos de la victoria. A través de Moisés y los líderes religiosos como Eleazar, vemos un cuidadoso equilibrio entre la justicia divina, la purificación ritual y la administración justa del botín de guerra. Este capítulo también nos invita a reflexionar sobre las complejidades morales y éticas que rodean los relatos bíblicos de este tipo. Mientras que la venganza contra Madián fue vista como una respuesta justa a sus acciones hostiles y a la tentación espiritual que habían causado, también plantea preguntas sobre la proporcionalidad de la respuesta y la inclusión de mujeres y niños en las consecuencias de guerra. En última instancia, más allá de los aspectos históricos y religiosos, Números 31 nos deja con la idea de cómo las sociedades antiguas abordaban la justicia,
la guerra y la religión como partes interconectadas de su vida comunitaria y espiritual. A través de las instrucciones detalladas de purificación y distribución del botín, vemos un esfuerzo por mantener el orden y la cohesión dentro del pueblo de Israel bajo la guía y la autoridad divina. Así, Números 31 no solo es un registro de eventos pasados, sino también un testimonio de cómo las creencias religiosas y los mandatos divinos moldeaban la identidad y las prácticas de una comunidad antigua en su búsqueda por la justicia y la cohesión espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.